Una de las declaraciones más brillantes de la religión del Vedanta, que es comúnmente reconocida como hinduismo y la cual llama la atención de cualquiera, es que todos los senderos son igualmente eficaces para conducir al hombre hacia Dios si los sigue con sinceridad y constancia. Ningún sendero es inferior o superior a otro, pero cada uno de nosotros tiene que elegir su sendero según su temperamento, según su inclinación, sin menospreciar o criticar el sendero del otro. Dios ha hecho todos los senderos para que sus hijos puedan llegar a él. Sri Ramakrishna decía con relación a esto: la madre prepara para sus hijos distintos platos del mismo pescado. A uno se lo da frito, al otro hervido, y a un tercero le da solo la sopa hecha del pescado, según la capacidad de digestión de cada uno. Así nutre a sus hijos. Del mismo modo, Dios ha mostrado distintos senderos para llegar a él: el sendero de devoción, el de conocimiento, el de karma, etc. Pero así como entre los niños hay quienes no hacen caso a su madre y piden cosas que no pueden digerir y luego sufren, asimismo hay personas que, sin ser aptos para seguir un camino arduo como el de conocimiento, tratan de hacerlo, con el resultado de que su idea de Dios, del ser, etc., queda confusa y no pueden progresar en la espiritualidad. El sendero para unirse con Dios a través de la devoción se llama en sánscrito Bhakti Yoga. Este es el sendero más apropiado para esta época, dice Sri Ramakrishna. ¿Por qué? Porque en otros caminos existen dificultades a veces insuperables por la gente común. Por ejemplo, en el Karma Yoga que acabamos de estudiar, por más que uno quiera hacer bien a los demás, sin motivo alguno o sin aferrarse al trabajo, la mente inconscientemente busca siempre recompensa de un modo o otro. Luego se desvía. En la práctica del Raja Yoga existen peligros ocultos. Por empezar, la práctica misma de ese yoga es difícil, pues ese yoga exige que el aspirante lleve una vida controlada desde el comienzo en cuanto a su comida, bebida, sueño y cosas por el estilo. Luego, a medida que el aspirante avanza en este sendero, adquiere algunos poderes sobrenaturales, gozando de los cuales él se pierde si no está alerta para no caer en sus trampas. Y el sendero de conocimiento está abierto solo para unos pocos, quienes se niegan por completo todo placer y consideran todas las cosas del mundo, hasta sus propios cuerpos, como impermanentes, transitorios. En cambio, el Bhakti Yoga no insiste en tales cosas, únicamente pide que dirijamos
todas nuestras emociones hacia Dios. El bhakti o devoción, según los grandes maestros de esta escuela de filosofía, constituye la forma superior del amor por Dios. En realidad, esa es la etapa más elevada de bhakti, la culminación del amor divino, que se llama también parabhakti en sánscrito. Cuando el aspirante trata de alcanzar esa culminación, esa práctica suya se llama apara o gauni bhakti, devoción preparatoria. El bhakti yoga se ocupa de presentarnos los medios para lograr este amor divino. La emoción es natural para el ser humano. Más aún, los animales poseen ese sentimiento. Esta parecería una declaración más bien poética, pero no es así. Si observamos bien en derredor nuestro, podemos verificarlo. Entre los animales que conocemos bien en las ciudades están los gatos y perros. La cría de estos nace casi ciega y depende de sus madres para su sustento y guía hasta que pueden cuidarse. Con qué cariño las gatas cuidan la cría. ¿No vemos esto? Los pájaros ponen huevos, luego los empollan y cuando salen los pichoncitos los alimentan hasta quedarse hambrientos ellos mismos. Aún las fieras de la selva hacen lo mismo, y se dice que se vuelven más feroces cuando la hembra tiene cría. Así pues, vemos que el sentimiento de cariño o amor es natural en toda la creación. Dios ha puesto ese amor en la creación. Los Upanishads nos brindan una idea aún más elevada. Dicen: Tat srishtva tadevana pravishat. Creando este universo, Dios entró en él. O, en otros términos, esta creación es su manifestación. Dice el Bhagavad Gita también: Oh Arjuna, Dios mora en el corazón de todas las criaturas. Es por eso que uno siente amor por otro. Pero debido a la ignorancia, se aferra a la forma exterior. En este último caso, el amor se vuelve egoísta. Si el amado no retribuye el amor, el amante sufre. Luego en él se engendran la rabia, el odio, etc. Swami Vivekananda, el gran discípulo de Sri Ramakrishna, clasifica este amor como de compra y venta. La mayoría de la gente que ama a Dios pertenece a esta clase. Ruegan a Dios pidiéndole cosas que les falta o quieren gozar. Existe otra clase de personas que adora a Dios por miedo al castigo, ya que, habiendo cometido errores graves o pequeños, le piden perdón. Pero no es devoción. No existe amor por Dios en el corazón de esas personas. Trataremos de este asunto detalladamente más adelante.
amar por el amor. Eso es lo que significa devoción verdadera. El amor que no pide nada, sino que ofrece todo. ¿Cómo podemos lograr ese amor? El hombre común solo puede amar a una persona, a un ideal personificado. Por más que intente tener una idea impersonal de Dios, no puede concebirla hasta que no pierde la idea de que es el cuerpo, vale decir, hasta que no deje de identificarse con el cuerpo. Por consiguiente, es natural para el hombre adorar a Dios personal. Arjuna, el gran héroe del Mahabharata, pregunta a Sri Krishna: «Oh Krishna, ¿quién entre los dos es el yogi más grande? Aquel devoto que siempre dedicado te adora, o aquel que está dedicado a lo inmanifiesto, lo absoluto». Sri Krishna replica: «Sin duda, el que sumergiendo su mente en mí, siempre dedicado, me adora, teniendo fe absoluta y suprema, según mi parecer, es el devoto más grande. Sin embargo, aquel que, dominando por completo los órganos de los sentidos, teniendo una mira de igualdad hacia todas las cosas y ocupándose en hacer bien a todos los seres, adora a lo imperecedero, lo no manifiesto, omnipresente, también llega a mí». Pero las dificultades para este último son muchísimas, y este sendero hacia lo no manifiesto es alcanzado por esfuerzos durísimos. Los hindúes consideran a Krishna como una encarnación divina. Por lo tanto, debemos entender que cuando él dice «a mí», se refiere a Dios, cualquiera sea el nombre con que lo llamemos. Así pues, vemos que para tener devoción necesitamos un ideal. Debemos recordar aquí que la filosofía Vedanta, como en el caso de los senderos, también en el del ideal, no limita al hombre a ninguno en particular. Cada cual puede elegir su ideal de acuerdo con la sociedad, religión y medio ambiente en que él ha nacido y crecido. Pero solo advierte que no se odie ni menosprecie a ningún ideal. Por supuesto, el ideal debe ser Dios o sus encarnaciones. Dice Swami Vivekananda que las encarnaciones divinas manifiestan en su vida las cualidades más elevadas en un grado de perfección mayor del que el hombre común puede concebir. Una vez elegido el ideal, ¿cómo debemos seguir ese sendero? Sri Ramakrishna dice: establece una relación con Dios, con el ideal, ya sea la de un servidor, de un niño, de un amigo o de un amante, considerándolo muy tuyo. En realidad no hay nadie más íntimo, más querido para nosotros que Dios. Los demás
cambian sus actitudes para con nosotros en cuanto no les conviene o en cuanto nos oponemos a su voluntad. Aquí está la diferencia. Cuando una persona ama a otra, siempre exige de esa persona que esté con ella, que se siente o se levante de acuerdo con su voluntad o deseo, que piense como ella lo hace. En breve, el hombre quiere que esa persona sea como un esclavo para él, olvidando que, teniendo esa actitud, él también se hace esclavo de ella. En ese amor no existe felicidad, no existe libertad. El verdadero amor, en cambio, convierte al hombre en un ser dichoso, y él no quiere ninguna recompensa por su amor. Narramos aquí una historia para ilustrar ese amor. Yudhishthira, el hermano mayor de Arjuna, cierta vez perdió su reino en una partida de ajedrez en la que le hicieron trampas, y fue desterrado al bosque con su esposa y 4 hermanos. La esposa, que era una princesa y no había sentido ninguna incomodidad hasta entonces, cierto día, padeciendo agudamente de las necesidades mínimas, aunque ella misma era una devota, le retó diciendo: «Tú que siempre piensas en Dios, ¿qué ha hecho Él para ti? No tiene ni siquiera un techo para protegerte de las inclemencias del tiempo». Entonces el rey contestó: «Querida, yo no amo a Dios para que Él provea mis necesidades, sino que es mi índole amarlo. ¿Ves aquí la montaña Himalaya ante ti? Yo la amo también por su magnificencia, por su belleza, pero no espero nada de ella. Del mismo modo, amo a Dios». Quizás pensemos que los hindúes tienen cuentos para todo, pero que la vida diaria es distinta y dura, y que aquí estos cuentos no caben. Sin duda alguna, la vida diaria de un hombre común es distinta a la de los cuentos. Pero por otra parte, los que quieren llevar una vida espiritual tienen que ser algo distintos de los demás. Tienen que sacrificar muchas cosas de las cuales el hombre ordinario goza. Puede preguntarse: ¿es posible tener tanto amor por Dios? Hay personas todavía en el mundo, aunque son muy pocas, para quienes Dios es su todo. Narraremos aquí un episodio de la vida de Sri Ramakrishna, a quien millones de hindúes consideran como una encarnación divina. Él adoró a Dios como madre, pero su amor por Dios no era tibio. Hubo un tiempo en que cada día que pasaba sin tener la visión de la Divina Madre engendraba en él una angustia insoportable. Al final, no pudiendo aguantar más y queriendo poner fin a su vida, tomó en la mano la espada que colgaba en la pared del templo. De inmediato, la madre apareció ante él. Quedó sumergido en la dicha de esa visión, inconsciente de lo que pasaba a su alrededor durante 3 días. Luego surgió en él el deseo de tener constantemente la visión de Dios.
hizo tantas austeridades y prácticas que llegó un momento en que no pudo cerrar los ojos durante meses. Entonces dijo más tarde a sus discípulos: rogué a la madre: Madre, ese es el resultado que me brindas por entregarme totalmente a ti. Pero enseguida le dije: no importa lo que pase al cuerpo, pero no me quites el amor por ti, ni me sueltes de la mano. Por supuesto, como hemos dicho hace unos momentos, personas como Sri Ramakrishna son muy pocas y vienen a la tierra quizás solo una vez en tantos siglos para mostrar al hombre escéptico y agnóstico mediante su propia vida que Dios existe y se le puede acercar y realizarlo. Pero hay personas, aunque no sean de tan alta categoría, que aman a Dios por amor a Él, sin esperar ninguna recompensa. ¿De qué modo podemos amar a Dios? Una persona ama a otra después de verle y conocerle bien, pero no hemos visto a Dios. Para muchos, Dios no es nada más que una palabra compuesta de cuatro letras: D, I, O, S. Como hemos dicho, la idea impersonal de Dios es incomprensible para la mayoría de la humanidad. Así pues, debemos tener un Dios personal, como el Padre en los cielos, por su encarnación como Hijo de Dios. Los hindúes tienen sus encarnaciones divinas como Rama, Krishna, Rudra, etc. Ellos lo adoran en imágenes, símbolos y cosas por el estilo. No vamos a pensar que colocar una imagen sobre el altar y adorarla es idolatría. Muchos de nosotros necesitamos algún símbolo, alguna imagen que nos haga recordar a Dios. Al fin y al cabo, ¿en qué es que pensamos cuando proyectamos en la mente la palabra Dios? No imaginamos una forma cualquiera que sea. Hay muchísima gente que necesita ayuda exterior para recordar a Dios. ¿Qué hay de malo en eso? Quizás un incidente en la vida de Swami Vivekananda explicaría ese asunto confuso. Durante sus viajes como monje errante, Swami Vivekananda fue a Alvar, un estado de la India, donde reinaba un príncipe. El primer ministro del estado oyó acerca del Swami y le invitó a su casa. Conociéndolo mejor, sintió que el Swami sería un buen amparo para el Maharaja, quien había adoptado muchas costumbres europeas. Por lo tanto, escribió al Maharaja, quien en aquel entonces se encontraba en un palacio no muy lejos de allí, diciendo: un gran monje con maravilloso conocimiento de inglés está aquí. El día siguiente, el Maharaja vino a la casa del primer ministro, donde se encontró con el Swami y lo saludó. Después de unas preguntas, el Maharaja dijo: bueno, Swamiji,
yo no tengo fe en la adoración de los ídolos. ¿Qué va a suceder conmigo? Hizo esa pregunta, sonriendo, mostrando así su menosprecio por ese tipo de adoración. El Swami, enfadado, exclamó: en verdad, usted habla en broma. No, Swamiji, en realidad no. Mire, para decir la verdad, no puedo adorar a la madera, a la arcilla, a la piedra o al metal como hacen los demás. ¿Significa esto que me irá mal después de la muerte? El Swami contestó: bueno, supongo que cada uno de nosotros debe seguir su ideal religioso según su propia fe. Pero el Swami no había terminado su respuesta. Sus ojos se fijaron sobre un retrato del Maharaja que colgaba en la pared. Por su pedido le fue entregado el retrato. Tomándolo en sus manos, preguntó: ¿de quién es este cuadro? El primer ministro replicó: es un retrato de nuestro Maharaja. Momentos después, todos los congregados allí temblaron de miedo cuando oyeron al Swami ordenar al diván, es decir, al primer ministro: escupa sobre este cuadro. Cualquiera de ustedes puede escupir sobre esto. ¿Qué más esto sino un pedazo de papel? ¿Qué objeción pueden tener de hacerlo? El primer ministro quedó estupefacto y todos miraron con terror hacia el príncipe y el Swami alternativamente. Pero el Swami siguió insistiendo: escupan, escupan. El diván, con temor y confusión, exclamó: Swamiji, ¿qué me está pidiendo usted? Este es un retrato de nuestro Maharaja. ¿Cómo puedo escupir sobre él? Dijo el Swami. Pero el Maharaja no está presente corpóreamente en este cuadro. Es únicamente un pedazo de papel. No contiene ni su carne, ni sus huesos, ni su sangre. No habla, no actúa, ni se mueve como lo hace el Maharaja. Y sin embargo, ustedes rehúsan escupir sobre esto, porque ustedes ven en él la sombra de la forma de Maharaja. En realidad, sienten que ustedes insultarían a su soberano, al príncipe mismo, escupiendo sobre el cuadro. Volviéndose al Maharaja, dijo: mire, oh Maharaja, aunque este retrato en un sentido no es usted, en otro sentido es usted. Esta es la razón por que sus dedicados servidores quedaron tan perplejos cuando les dije que escupieran sobre él. Tiene una sombra de usted. Trae a usted en sus mentes. Una simple mirada a este cuadro les hace recordar a usted. Por lo tanto, lo consideran con tanto respeto como lo hacen con su propia persona. Asimismo sucede con los devotos que adoran a las imágenes de los devas y devis hechas de piedra o metal. Los devotos adoran a Dios en la imagen debido a que ella trae a sus mentes su Ishta, ideal elegido, y les ayuda a concentrarse. No adoran a la piedra o al metal como tal. He viajado por muchos lugares
pero en ninguna parte he hallado ni a un solo hindú adorar a la imagen diciendo: oh piedra, te adoro, oh metal, sé misericordioso conmigo. Cada cual adora, oh Maharaja, al mismo y único Dios, quien es el Espíritu Supremo, el alma del puro conocimiento. Y Dios aparece ante cada uno según su entendimiento y su concepto de él. Oh príncipe, yo hablé según mi parecer. Por supuesto, no puedo hablar según su parecer. Y el príncipe, quien había estado escuchando atentamente, le dijo con mucha reverencia: Swamiji, debo admitir que según la luz que usted ha arrojado sobre la adoración de las imágenes, yo todavía no he encontrado a nadie que adora a la piedra o al metal. Nunca antes entendí su significado. Usted me ha abierto los ojos. Así pues, vemos que cada uno debe seguir su modo de adorar a Dios sin despreciar el de los demás. Porque el que fomenta desprecio, odio y cosas por el estilo, jamás alcanza a Dios. Dios es el conocimiento puro y absoluto. Y mientras uno no tenga este conocimiento, ¿cómo puede lograr su visión? El hombre no logra este conocimiento fomentando en su corazón desprecio, ira, celos, odio y cosas semejantes. Porque estos son productos de la ignorancia. El sentimiento de que una persona es propia y otra ajena pertenece a aquel que posee una mente cerrada, pero para el que posee una mira extensa, un carácter amplio, el mundo entero constituye su familia, expresa un dicho sánscrito. Quitando esas debilidades, la mente se vuelve pura, y en la mente pura o el corazón puro se refleja la imagen de Dios. Este es el significado de las palabras de Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por lo tanto, debemos comprender que nada que nos conduzca a Dios es vil o inferior. Debemos seguir cada uno nuestro camino según nuestro entendimiento de la vida espiritual, tomando ayuda de cualquier símbolo o imagen, sea externo o interno. Un aspecto imprescindible en la vida espiritual es la ayuda de un maestro, un gurú. La mayoría de los aspirantes un guía. Esto es esencial para ellos. La espiritualidad es como una lámpara que se enciende por medio de otra lámpara. Es comunicada mediante un gurú iluminado, o por lo menos que tiene en su linaje de maestros un ser iluminado, un ser que ha realizado a Dios. El gran maestro no dualista Sri Shankara describe al gurú de esta manera: Shotriyo avrajino akamahato yo brahmavittamah brahmanyuparada shanto nirindana ivanalaha ahetukadaya sindhu bandhuru anamatam satam. Aquel que es conocedor de las escrituras, que no comete errores ni es movido por deseos, conocedor de lo absoluto, establecido en Brahman,
tranquilo como el fuego que no tiene más leña por quemar, que es compasivo sin ningún motivo y amigo de todos los que se le acercan. Ese es el maestro verdadero. Vemos aquí que el gurú no tiene interés propio alguno y sin embargo siempre está dispuesto para ayudar a los que sinceramente se le acercan. Ahora puede surgir la pregunta: ¿por qué necesitamos un guía? Como se sabe, aún para estudiar y lograr conocimiento de las cosas materiales se necesita de un maestro, de quien sepa la materia bien. Del mismo modo, para adiestrar la mente en la concentración, esa mente que ha esparcido toda su energía por todas partes, hace falta un maestro que haya adquirido el dominio sobre su mente y la haya entregado totalmente a Dios. Debemos advertir aquí que para ser un gurú no basta solo poseer el conocimiento de las Escrituras, sino también se debe haber realizado sus enseñanzas, o por lo menos se las debe seguir practicando sin falta y en forma constante. Solo así el gurú puede guiar a los demás teniendo en cuenta las inclinaciones de cada uno. Si no, sucedería como dicen los Upanishads: andheneva niyamana yathanda, como ciegos que dirigen a otros ciegos caerían en el pozo y dando vueltas allí se considerarían felices. No alcanzarían la meta suprema, sino que sufrirían más y más. Amigos, en nuestro encuentro anterior hemos presentado algunos aspectos del Bhakti Yoga. Hoy vamos a continuar con su estudio. Es nuestra experiencia en general en todos los campos de la vida que existen ciertos factores que nos ayudan en nuestra carrera o en el logro de determinados objetivos, así como de que existen otros elementos que nos impiden conseguirlos. De igual modo existen factores que son favorables y otros desfavorables para el aspirante en el campo espiritual. Hemos tratado de darles una idea de ello la última vez. Mencionamos ahora algunos más y explicaremos cómo los primeros nos animan a proseguir en el sendero espiritual. Sabemos bien que la compañía de algunas personas nos agrada mucho y la de otras nos repele o nos disgusta. Si analizamos la razón de ello, encontraremos que hay ciertas cualidades en esas personas que nos gustan y admiramos, o las poseemos nosotros mismos y nos sentimos felices en su compañía. Sri Ramakrishna aclara esto con un ejemplo. Dice: si un animal extraño se acerca a una manada de vacas, pronto lo echan atacándolo por todas partes. Pero si se trata de una vaca, es bien recibida
y se hacen amigas lamiéndose mutuamente. Así también, cuando un devoto se encuentra con otro, ambos experimentan gran deleite y se sienten poco dispuestos a separarse. Por esa misma razón, el aspirante a la vida espiritual debe buscar la compañía de los santos, pues las personas piadosas y santas siempre hablan de Dios, meditan en Él y cantan su gloria. Estando en su compañía, la mente del aspirante también se dirige hacia Dios con mucha facilidad. No le cuesta mucho trabajo, pues la mente de un hombre común casi siempre busca cosas del mundo y por lo tanto siente dificultad en concentrarla en Dios. Por más que trate de llevarla de la mano hacia Dios, por así decirlo, más turbulenta se vuelve. ¿Por qué sucede eso? Porque hemos estado ocupados durante centenares de vidas, dicen los psicólogos de la India, con las cosas del mundo y dejado surcos profundos en la mente, a través de los cuales ella está acostumbrada a pasar, vale decir, a pensar. Y así como en cualquier nuevo esfuerzo humano que es diferente a la moda establecida, se encuentra vehemente oposición. Asimismo, la mente se revela en cuanto queremos orientarla. No obstante ello, no necesitamos desesperar, pues hasta los más grandes héroes del mundo tuvieron que enfrentar situaciones similares. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita vemos a Arjuna decirle a Sri Krishna: «Oh Krishna, encuentro a la mente muy veleidosa y se agita firme e incesantemente. Considero dominarla tan difícil como subyugar al viento». Sri Krishna replica: «Oh sin duda, oh tú de poderosos brazos, la mente es indominable y veleidosa. Sin embargo, oh hijo de Kunti, se la puede controlar mediante la práctica y el desapego». En esta respuesta encontramos mencionadas dos fuerzas que pueden someter la mente a nuestra voluntad, a saber, la práctica y el desapego. Si un hombre practica sus ejercicios espirituales diaria e ininterrumpidamente, logra el dominio de la mente. Por supuesto, él también debe practicar el desapego. Para lograr ese desapego, no hay ninguna fuerza más poderosa que la compañía de los santos, porque en ellos se ve el espíritu del desapego personificado. Hemos oído 1001 veces que el ejemplo es mejor que el precepto, pues cualquiera puede predicar, hacer brillantes discursos, dar conferencias excelentes sobre la moral y la espiritualidad, pero si esa persona no lleva una vida que está en conformidad con sus prédicas, estas no producirán ningún efecto sobre el auditorio. La gente le alabará, se dirán que habló maravillosamente. Luego olvidarán todo lo que habían oído. Mientras que
unas pocas palabras de un santo, aunque sean pronunciadas en un lenguaje no tan brillante, invariablemente dejan su sello en las mentes de los oyentes y les cambia para mejor a pesar de sí mismos, sin que se den cuenta de ello. Dice Sri Ramakrishna: la compañía de los santos es como el agua en que se lava el arroz. El agua de arroz tiene el poder de hacer desvanecer la borrachera. Del mismo modo, la compañía de los devotos quita a los hombres mundanos la borrachera que les causa el vino de los varios deseos. Se puede preguntar, ¿por qué no sucede esto con todos los que ven a un hombre espiritual? Hay muchos factores que impiden a los hombres sentir su influencia. En primer lugar, están las fuertes tendencias que le impelen a gozar de las cosas del mundo. Cada uno de nosotros debe pasar por las experiencias de la vida y llegar a la conclusión de que no hay nada permanente aquí, que solo Dios es nuestro Padre, Madre, amigo y todo, que solo Él no cambia su actitud hacia nosotros aunque lo olvidamos. Hasta entonces nos surge en nuestra mente la idea de aprovechar nuestra vida humana, la compañía de los santos y otras ayudas que están a nuestro alcance. Para mostrar la verdad de esta declaración, relatamos lo que Sri Ramakrishna observó durante su permanencia en Dakshineshwar. Cuando la fama del templo de Kali en Dakshineshwar como un lugar vivo con la presencia divina se esparció por todas partes de Calcuta, centenares de personas comenzaron a visitarlo. Algunas fueron allí movidas por curiosidad, otras para ver los edificios y su arquitectura, y unas pocas más afortunadas para ver al santo que vivía allí. Y a veces estas últimas iban acompañadas por otras a quienes no les interesaba oír las palabras, los cantos y las enseñanzas sobre Dios que fluían constantemente de los labios de Sri Ramakrishna. Dice él con pesar y simpatía: a esos hombres mundanos no les agradan las conversaciones religiosas. Se ponen muy impacientes e intranquilos si otros hablan de Dios y de la vida espiritual. Hasta les resulta difícil quedarse quietos y de vez en cuando les dicen al oído a sus amigos: ¿cuándo nos vamos? ¿Quedarán aquí mucho tiempo? Sus amigos les contestan: esperen un poco, nos iremos dentro de un rato. Al final, estas personas mundanas dicen con disgusto: sigan ustedes sus conversaciones, nosotros nos vamos y les esperaremos en el bote que nos llevará a Calcuta. También dicen los Upanishads: hay muchos que ni siquiera llegan a oír en su vida nada acerca del Ser Supremo. Otros muchos, aun oyendo acerca de Él, no lo comprenden. Maravilloso es el expositor y hábil es el que escucha.
Raro en verdad es el que experimenta el ser enseñado por un preceptor competente. ¿Qué significa hábil aquí? En este caso, la habilidad se refiere a la de comprender las enseñanzas de un maestro espiritual y luego seguirlas con intrepidez hasta lograr la meta. ¿En qué consiste esta habilidad? Consiste en poseer una preparación previa, en hacer bien al mundo sin motivo alguno, tener fe en Dios, rezarle con ahínco y cosas por el estilo. Además, así como cuando uno está enfermo, no va a consultar a un profesor de química, sino a un médico, del mismo modo, para curarnos de la enfermedad mundanal, debemos acercarnos a un hombre espiritual, pues solo él, habiendo cruzado este océano de mundanalidad, conoce los medios por los cuales nosotros también podemos hacer lo mismo. El segundo elemento que obstaculiza el camino espiritual del hombre es su orgullo por la erudición libresca. Piensa, ¿qué voy a aprender de nuevo de los santos? He estudiado todas las escrituras religiosas y sé todo. ¿Acaso los santos saben más que las escrituras? Ese orgullo es muy dañino. Es una barrera más grande que lo que el hombre puede concebir. Esto no significa que el hombre no debe leer y estudiar las escrituras, sino que a la vez que estudia todos los libros sagrados, al mismo tiempo debe practicar por lo menos algo de lo leído. Hay un dicho sánscrito: Vidya dadati vinayam, vinayat yati patradam, que significa: el conocimiento nos hace humildes y la humildad nos lleva a ser competentes para recibir la gracia de Dios. ¿Dónde se acumula el agua? No sobre las cumbres de las montañas, sino en los barrancos, en las depresiones. Al orgullo puede compararse con las cumbres de las montañas, a la humildad con las depresiones y a las aguas con la sabiduría religiosa. Un hombre sabio nunca es orgulloso, sino humilde. Y esa es la razón del por qué él no atrae nuestra atención. La tercera causa por la que los santos no influyen sobre todos es que hay personas a quienes no les interesa la vida espiritual. Para tomar un ejemplo de la vida moderna, el receptor de radio de su vida no está sintonizado para recibir las noticias de lo espiritual. Así, vemos que no se puede echar la culpa a los santos ni a Dios si uno no se siente atraído a la vida religiosa. El hombre tiene lo que merece. Es nuestro deber hacer esfuerzos para que merezcamos la bienaventuranza de la compañía de un verdadero santo. Dice el Bhagavata, una de las escrituras sagradas de los hindúes: para aquellos que están por ahogarse en este terrible océano del mundo de nacimiento y muerte, el tranquilo santo, conocedor de Brahman, lo absoluto, constituye el lugar supremo de descanso, así como un fuerte
e invulnerable barco es el mejor refugio para los náufragos. ¿Qué es lo que sucede en su compañía? Cómo esos santos viven en un plano espiritual elevadísimo, poseen y gozan de la paz y dicha suprema e irradian esa paz a su alrededor. Y cualquiera que entre en ese ámbito con una mente humilde, siente esa paz y se olvida de todos sus trastornos y dificultades momentáneamente. Aún las dudas acerca de la veracidad de la existencia de Dios se desvanecen en su presencia. Luego, si el hombre conduce su vida según lo visto y oído del santo, llega a sentir esa paz cada vez más y más. Pasamos ahora a otro factor sobre el cual los hindúes ponen énfasis, a saber, el ahara o alimento. Dicen los Upanishads: cuando el alimento que el hombre toma es puro, se purifica la naturaleza de su mente. En la mente pura, la concentración en Dios se hace firme y constante, y por consiguiente el hombre logra romper todas las ligaduras por completo. Pero los comentadores de las Escrituras han interpretado en forma diferente este pasaje de los Upanishads. Algunos explican la palabra ahara o alimento como el que tomamos para nutrirnos físicamente. Afirman que la comida es impura debido a 3 causas, a saber, primero, a su propia naturaleza; segundo, a la adulteración de la misma; y tercero, a su asociación con personas impuras. Otra interpretación de la palabra ahara, según el gran no dualista Shankara, es que cualquier cosa que se absorbe a través de los sentidos de percepción y la mente es ahara o alimento. No hay contradicción entre estas dos interpretaciones, pues un devoto debe seguir las dos. Tiene que abstenerse de comer cualquier cosa en cualquier lugar y de cualquier persona, porque la mente, por ser una sustancia material, aunque fina, es influida por el alimento que uno toma. Pero no debemos volvernos fanáticos y gastar nuestra energía en la búsqueda del origen y asociación de la comida. Una fórmula simple para los devotos será comer cosas hechas en casa. Por otra parte, debemos cuidarnos de lo que absorbemos mediante nuestros sentidos, los ojos, los oídos, etc. Vale decir, de lo que leemos, vemos, oímos y también pensamos. Controlando la mente de este modo y dirigiéndola siempre al Señor, el devoto poco a poco rompe las ligaduras del mundo. La cosa importante es lograr la pureza de la mente o corazón, ser sinceros, ser veraces. La veracidad constituye la austeridad para esta época. No debemos mentir, ni siquiera en broma, pues el que puede decir la verdad en todas las circunstancias vence todo temor. Se transforma en un hombre fuerte. Solo un hombre fuerte y firme de carácter puede alcanzar la visión de Dios.
dicen los Upanishads, este Atman o Ser Supremo no es alcanzado por un hombre débil, ni se puede llegar a él por el intelecto, ni leyendo muchas escrituras. Solo aquel sobre quien desciende su gracia puede alcanzarlo. A él, el Señor, quien es lo más íntimo del hombre, se revela. Aquí entra también la gracia de Dios. Uno puede practicar durante miles de vidas, pero si la gracia de Dios no desciende sobre uno, no logra su visión. Entonces puede surgir la pregunta: si es así, ¿por qué debemos practicar la vida espiritual? Recordemos la historia del devoto a quien no le importó nada tener que pasar por centenares de miles de vidas y quedó alegre lo mismo al oír que había esperanza aún para él. Y notemos cómo, al seguir tomando el santo nombre de Dios, se liberó en aquel mismo momento. Por lo tanto, debemos seguir practicando. Además, a medida que avancemos en el sendero espiritual, sentiremos mayor gusto por el santo nombre de Dios y la compañía de los santos. También el devoto debe cultivar ciertas cualidades. Los maestros de esta escuela de bhakti o devoción nos dan una lista de estas. Las enumeramos aquí: veracidad, sinceridad, hacer bien a los demás sin idea de recompensa, ahimsa o no dañar a nadie, ni físicamente, ni por palabra, ni por pensamiento, anavidhyaya o no codiciar los bienes de los demás, no pensar en ideas vanas y no cavilar en daños sufridos por uno por culpa de sus semejantes. Anavasada o no ceder al cansancio, y anuddharsha, evitar el júbilo excesivo. Ya hemos tratado algunas de estas cualidades. Ahora necesitamos explicar el concepto de ahimsa o no dañar. Hay quienes no dañan físicamente a sus semejantes, pero son crueles con los animales. Hay otros que en cambio son compasivos y cariñosos con los animales y no prestan ninguna atención a los seres humanos, a sus sufrimientos. Ninguna de las dos actitudes son buenas. La prueba de haber alcanzado la actitud del no dañar la constituye la ausencia de celos. Cualquier hombre puede hacer un buen acto impulsivamente o bajo la presión de alguna superstición, pero el verdadero amante de la humanidad es el que no padece celos de nadie. Se puede ver que los llamados grandes hombres del mundo padecen celos uno de otro por un renombre, un poco de fama, etc. Mientras queden celos en el corazón, se está muy lejos de la perfección del no dañar. El hombre que no fomenta en su corazón la idea de no dañar a nadie, que se regocija en la prosperidad aún de su enemigo más grande, es un verdadero devoto, aunque viva comiendo carne todos los días, dice Swami Vivekananda. Por lo tanto,
Debemos tener presente que las prácticas externas tienen un valor solo como medios para lograr la pureza interna. Se debe evitar el júbilo excesivo, porque no le permite a uno pensar en ideas serias. También derrocha las energías de la mente. Cuanto más fuerte es la voluntad, tanto menos cede a las emociones. Y la realización religiosa es posible solo para aquel cuya mente se mantiene en una condición firme, llena de paz y de equilibrio, mientras que ese regocijo excesivo es tan dañino para la visión de Dios como dañinos son la tristeza y la seriedad excesivas. Debemos advertir esto. Otra práctica que el devoto hace es el recuerdo constante de Dios. Se levanta de la cama recordándolo, pasa un buen rato pensando en Él, y cuando va a trabajar toma su nombre antes de comenzar sus tareas diarias, y una vez terminadas las ofrece a su ideal. Le ofrece a sí mismo su comida antes de comerla. De esta manera, siempre e incesantemente lleva el recuerdo de Dios consigo. Se acuesta tomando su nombre, y debido a la intensidad de esa costumbre, ni en el sueño se olvida de Dios. El aspirante a la vida espiritual debe intentar esa práctica. El constante recuerdo de Dios no llega tan pronto, no es fácil. Enredados como estamos en el mundo, la única cosa que desliza de nuestra atención es el recuerdo de Dios. Siempre recordamos las cosas que nos gustan, las que amamos, las que anhelamos tener. Aun cuando nos sentamos en soledad para pensar en Dios, la mente corre tras estas cosas, piensa en las maneras de adquirirlas y hace planes para gozarlas. Y el tiempo que habíamos apartado para concentrar nuestra mente en Dios se pasa rumiando cosas transitorias. Este constante recuerdo de Dios es igual que verlo, dice Swami Vivekananda. Esta es una etapa elevadísima en que no existe en la mente del devoto otra idea sino Dios. Narada, un grande y antiguo maestro de la escuela de devoción de la India, dice: las características de esa devoción suprema son la consagración de todas las actividades mediante la entrega completa y el sentimiento de extrema angustia en el caso de olvido del Señor. Debemos tomar nota de las palabras todas las actividades. Para el que se entrega totalmente a Dios, todas sus actividades son actos de devoción. Cada acto tiene su propio lugar en la vida espiritual, pues la entrega total es otro factor para la aniquilación del ego, y cualquier trabajo inegoísta tiene su lugar en la vida espiritual, ya que lleva al aspirante de la mano hacia Dios. La angustia extrema, si se olvida de Dios, constituye otra indicación, otro signo de ese amor puro. Sin embargo,
No es posible para un hombre de realización olvidar a Dios en ningún momento. Hay ejemplos de ese amor puro en la historia, en personajes como Jesús en Occidente y Sri Chaitanya y recientemente Sri Ramakrishna en la India. Ellos no sabían de nada sino de Dios. Vivían con Él, comulgaban íntimamente con Él. En breve, Dios era para ellos todo en todo. Dice el mismo sabio Narada: ellos imparten santidad a los lugares de peregrinación, construyen el molde de las buenas acciones y proporcionan autoridad a las escrituras. Sabemos bien cómo los lugares en que los santos y las encarnaciones de Dios nacieron y en los que transcurrieron su vida en esta tierra o predicaron su mensaje, se transforman en los de peregrinación. Ellos con su vida dejan en esos lugares vibraciones espirituales para siempre, y aquellos aspirantes que han llevado una vida espiritual, en cuanto los visitan, los captan palpablemente, dándoles un mayor impulso en la vida religiosa. Eso es lo que significa impartir la santidad a un lugar. Las acciones que fueron y son ejecutadas por los santos son rectas y buenas, y por eso, siguiendo sus huellas, los demás también pueden mejorarse espiritualmente. Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita: todos en el mundo imitan las acciones de los que ellos consideran sus líderes, y cualquier tarea que estos últimos hacen es auténtica y el pueblo la sigue. ¿Cuál es el significado de conferir autoridad a las escrituras sagradas? Para la mayoría de nosotros, las escrituras son solo palabras, pero cuando vemos las enseñanzas contenidas en ellas practicadas por una persona, sentimos que son ciertas y factibles, que pueden ponerse en práctica, y no podemos negar su validez, cualquiera sea la época o país en que vivamos. Los santos nos demuestran mediante su vida la total certeza de las escrituras. Además, las escrituras sagradas de la humanidad no son nada más que los datos y la crónica de las realizaciones de los antiguos sabios, y para el hombre común pueden aparecer como impracticables en una época determinada, pero cuando él ve a los santos personificar las enseñanzas, se desvanecen sus dudas. Ramakrishna le dijo a un joven discípulo suyo, quien en aquel entonces estudiaba mucho el Vedanta: hijo mío, oigo que estudias mucho el Vedanta. ¿Qué es lo que dice el Vedanta? Solo Brahman es real y todo lo demás es irreal, transitorio. ¿No es así? ¿O hay algo más en él? Entonces, ¿por qué no intentas realizarlo? En otra ocasión dijo a los congregados ante él: ¿de qué sirve el mero estudio de las escrituras sagradas si no se pone en práctica lo que dicen ellas? Por supuesto,
Ellas nos proporcionan los métodos y las descripciones de las distintas etapas por las cuales el aspirante pasa en su sendero espiritual. Pero para el resto, vale decir, para lograr los estados descritos en ellas, él mismo tiene que trabajar, practicar. Es así. Un hombre de una ciudad recibió una carta de sus familiares de su aldea natal. El hombre perdió la carta y tras buscar mucho, la encontró y la leyó. Había una lista de mercaderías que ellos necesitaban. Anotó en su mente, tiró la carta y fue a buscar las cosas mencionadas en ella. Ya no necesitaba más esa carta. De igual modo, cuando se conoce el contenido de las Escrituras, se debe practicar las enseñanzas hasta lograr la visión de Dios. Otro gran peligro para el devoto está en debatir sobre Dios, las verdades espirituales o el mérito comparativo de los santos. Cada cual puede arguir y redarguir a favor de cualquier filosofía o teoría, y el que posee el talento más poderoso en discutir, aunque no sea un hombre de realización, puede vencer a sus contrincantes por el momento y así perturbar la fe de estos. Por eso, el aspirante que sigue el sendero de devoción debe evitar los debates, porque después de todo, uno no alcanza nada por meros argumentos y discusiones. Sri Shankara dice: la red de las palabras es como una gran selva y causa confusión en la mente. Asimismo, la erudición de los pandits eruditos es sólo para gozar de las cosas del mundo y no para lograr la liberación. Los que se ocupan en meras discusiones y razonamiento sin practicar nada tienen por mira renombre, fama o dinero. Sri Ramakrishna solía hacer claro cuál debería ser la actitud del devoto hacia la vida espiritual mediante este ejemplo. Unos hombres entraron en una huerta de mangos. La mayoría de ellos se detuvieron en contar el número de los árboles y las ramas y hojas que cada árbol tenía, y siguieron discutiendo a qué especie pertenecían y cosas por el estilo. Mientras tanto, uno entre ellos fue a visitar al dueño de la huerta, hizo amistad con él, recogió algunos mangos maduros y se sentó a comerlos. ¿Quién entre ellos fue el más sabio? Con seguridad el que se nutrió comiendo los mangos. Del mismo modo, los eruditos solo discuten sobre algunos dichos o palabras de las Escrituras, mientras que el verdadero devoto practica, realiza a Dios y goza de esa visión de Dios. Consecuentemente, no debemos derrochar nuestra energía y el tiempo en vanos argumentos y discusiones, porque existen diversas opiniones y ninguna opinión basada sobre la mera razón es concluyente en sí. Dejemos contar las hojas, ramas y árboles a los que les gusta divertirse de ese modo. Nosotros saboreemos el mango. Ahora vamos a tratar cuáles son las
representaciones humanas del ideal amor divino. Es imposible expresar la índole de este supremo y absoluto ideal del amor en el lenguaje humano. Hasta el vuelo elevadísimo de la imaginación humana se encuentra incapaz de comprenderlo en toda su perfección y belleza infinitas. No obstante, los seguidores de esa religión o sendero de amor, en sus formas superiores, lo mismo que en las inferiores, de todos los países, siempre tuvieron que utilizar el inadecuado lenguaje humano para comprender y definir su propio ideal de amor. Más aún, se ha hecho al mismo amor humano en todas sus variadas formas representar ese inexpresable amor divino. El hombre puede pensar en las cosas divinas solamente en su propio modo humano. Para nosotros, lo absoluto puede ser expresado únicamente en nuestro lenguaje relativo. Por consiguiente, los devotos utilizan todos los términos comunes asociados con el amor común de la humanidad en relación con Dios y su adoración a través del amor. Algunos de los grandes autores hindúes sobre el amor supremo han tratado de comprender y sentir ese divino amor en varias formas distintas. Generalmente se encuentran en esos textos 5 formas, a saber, Shanta o tranquilo, Dasya, el amor como el de un servidor para con su amo, Sakya, como el de un amigo para con otro, Vatsalya, como el de una madre para con su hijo, y Madhura, como el de una amante para con su amado. En el primer tipo se puede incluir todo amor que el hombre siente por Dios como padre o madre. La mayoría de los devotos siguen esa clase de amor, cantando sus glorias, tomando su santo nombre, mezclándose con devotos de su misma inclinación y cosas por el estilo. Cuando el hombre adora a Dios sin poseer el ardor del amor, sin la locura de amar, cuando su amor es simplemente calmo y ordinario, aunque superior a la mera observancia de formalidades, ceremonias y rituales, eso es lo que en sánscrito se llama Shanta. La segunda forma, Dasya, constituye la actitud de un dedicado servidor con su cariñoso amo. El placer de su amo es todo lo que le importa. No piensa en sus propias comodidades. De igual modo, ese devoto siempre está listo para llevar a cabo los mandatos del Señor sin pensar en las dificultades que lo enfrentan. Sakya es la actitud para con Dios de un amigo. El amigo íntimo es aquel a quien nosotros abrimos nuestros corazones, revelamos nuestros pensamientos más recónditos, trastornos y defectos secretos, sin temer a que Él nos reprenda, ya que, por el contrario, nos ayudará en nuestras dificultades, en suprimir los defectos y en enderezar los pensamientos. El universo constituye el campo
de deportes de Dios. Del mismo modo en que aun los grandes reyes y hombres tienen sus deportes, para Dios este universo es un deporte y todos nosotros somos sus compañeros de juego. Cuando miramos al universo con esa actitud, nada en él puede perturbarnos, porque entonces sabemos que todo es juego y no tiene ninguna característica de realidad. Por supuesto, lograr esa actitud es dificilísimo, pero de otra manera todas las miserias del mundo se tornarán insoportables. Vatsalya o amor a Dios como niño. Esto parecería extraño, pero constituye una disciplina que nos capacita para separar todas las ideas de poder en el concepto de Dios. Pues la idea de poder trae consigo la de temor reverente. En el amor no debe estar este temor. Las ideas de reverencia y obediencia son necesarias para la formación del carácter. Pero una vez que se haya formado este carácter y el devoto haya saboreado el amor tranquilo, entonces no necesita hablar más de la disciplina y ética, dice Swami Vivekananda. Pues el que ha logrado el real amor a Dios nunca da un paso en falso. Al devoto de esa clase no le importa concebir a Dios como poderoso, majestuoso y glorioso. Es para evitar este sentimiento de temor que el amante adora a Dios como si fuera su niño. Pues sabemos bien que el padre o la madre no se conmueven por temor a su niño. No puede pensar en pedirle algún favor. La posición del niño es siempre la de receptor, y por amor a él, los padres sacrificarían hasta sus vidas. En la India hay mujeres que se consideran a sí mismas como madres de Krishna. Madhura o dulce es la manifestación más elevada del amor en este mundo y el más fuerte conocido por el ser humano. ¿Qué amor sacude más toda la naturaleza del hombre, lo vuelve loco, lo transforma en un Dios o en un demonio, que el amor entre un hombre y una mujer? En esta dulce representación del amor divino, Dios es nuestro esposo. Dicen los devotos de esta clase: todos nosotros somos sus mujeres. No hay hombres en este mundo. Existe solo un hombre y Él es Dios, nuestro bien amado. Todo aquel amor que el hombre siente por la mujer o la mujer por el hombre debe ser dirigido al Señor. Por su naturaleza, ese sendero de amor es más fácil para la mujer que para el hombre. Pero debemos advertir que por más dulce que esta clase de amor se vuelva al final, los sufrimientos debidos a la separación de Dios son más intensas e inaguantables, tanto que solo un ser humano fuerte físicamente y limpio de corazón, es decir, que no tenga ningún vestigio de deseo de gozar de las cosas mundanas, lo podrá soportar. También existe el peligro de caer del sendero si
puro por completo y volverse muy mundano. Por lo tanto, un aspirante común debe comenzar con la actitud tranquila, la primera mencionada, y a medida que sus deseos se desvanezcan y no sienta ningún odio, celos o ira, podrá tomar las actitudes más y más elevadas. Hemos dicho que el conocimiento superior y el amor divino purísimo tienen una similitud. El seguidor del sendero del conocimiento superior debe conocer a Brahman, a lo absoluto, y sólo entonces habrá logrado ese conocimiento en que se sumerge y realiza su identidad con lo absoluto y ve a todo como Brahman. Lo mismo sucede con el que logra el amor supremo, pues la definición de esa clase de amor según las escrituras de Bhakti es el pensar ininterrumpidamente en el Señor, del mismo modo en que el aceite vertido de una vasija a otra cae como un hilo sin interrupción. Esa clase siempre firme de dirección de la mente y el corazón hacia Dios, con un apego inseparable a Él, en verdad es la manifestación más elevada del amor humano por Dios. Este aspirante no dará lugar en su mente a otros pensamientos que a los relacionados con Dios. Así pues, vemos que cuando el devoto logra el amor supremo, también se sumerge su mente en Dios. Siempre se siente feliz y goza de la paz suprema y ve en todos a Dios manifiesto. Por lo tanto, no hay diferencia en el estado final de los dos senderos, el de conocimiento y el de amor. Hemos tratado de darles una idea acerca del Bhakti Yoga, citando los grandes maestros de esta escuela. Concluimos con una frase sánscrita: Atma va are drashtavya Shrotavyo nididhyasitavya. Oh querido, debe ver al Atma, al Ser Supremo. Para eso, primero debes oír acerca de Él, luego pensar sobre lo oído y después meditar en Él. Las escrituras hindúes insisten en que uno debe pensar si lo que ha oído es razonable o no. Y cuando su razonamiento está conforme, debe practicar sin cesar hasta lograr la meta. Solo el escuchar no da resultado. Solo leer tampoco ayuda. Se necesita práctica, y cuanto más se practica con anhelo, tanto más pronto se logra la visión de Dios. Adiós, amigos.